Hola amigos, hoy vamos a mostrarle cómo corregir una fuga de aceite por el eje de la bomba de un gato de piso o caimán. Aquí podemos ver cómo fuga aceite por el eje de dicha bomba. Es de hacer notar que este gato tiene una capacidad de 2 toneladas. Lo primero que vamos a hacer es retirar los retenes y los pasadores de la palanca de accionamiento de la bomba. Debemos aflojar la tuerca del perno transversal central y la tuerca del perno transversal trasero para poder retirar el siguiente pasador. Esto nos permite aflojar el soporte lateral del gato y esto a su vez nos permitirá retirar el pasador. Aquí lo vemos. Ahora vamos a retirar el retén que conecta la palanca de accionamiento con la bomba. Aquí lo vemos. Una recomendación es guardar todas las piezas que se van retirando en un recipiente de manera tal que cuando vayamos a ensamblar nuevamente no vayamos a tener problemas de pérdidas de algunas piezas o elementos que componen el gato de piso. Ahora vamos a proceder a retirar el conjunto de eje y pistón de la bomba. Hemos puesto las tuercas de los ejes transversales para poder hacer los trabajos de aflojar el eje de la bomba. Acá ya hemos aflojado el eje de la bomba y vamos a hacer un poco de limpieza previo antes de desmontar el conjunto de eje y pistón de bomba. Acá estamos desenroscando para retirar el conjunto pistón, eje y camisa. Aquí tenemos el conjunto. Acá se ve cómo se mueve el pistón dentro de la camisa. Si empujamos el eje completamente, vamos a ver que el pistón sale y vamos a ver el sello o junta tórica u O-ring. Cualquiera es la misma definición. Como está bastante deteriorado, vamos a proceder a retirarlo. Acá se ven los daños. Para reemplazarlo, debemos llevar este mismo sello u O-ring a una tienda de repuestos hidráulicos para que nos vendan uno igual. Debe ser exactamente igual para que no tengamos problemas con el trabajo de la bomba. Si el sello es muy grande, no va a poder calzar dentro de la camisa, y si es muy pequeño, no va a poder succionar el aceite hidráulico y por lo tanto no va a haber trabajo por parte de el gato. Acá tenemos la junta tórica dañada, aquí se ve el daño, y ya aquí tenemos la junta tórica instalada. Debemos tener en cuenta que cuando vayamos a colocarla, o mejor dicho, vayamos a meter el pistón dentro de la camisa, le pongamos algo de aceite para que lubrique y facilite el ingreso de la junta tórica a la parte interna de la camisa y pueda hacer un trabajo
de hermeticidad. Por ser un O-ring nuevo, se ajusta mejor a la camisa y por lo tanto esto nos da garantía de que va a ser un excelente trabajo. Debemos colocar el pistón en el tope de la camisa para garantizar de que la bomba, cuando comience a trabajar, no agarre aire. Recordemos que el aire es dañino para los sistemas hidráulicos y no queremos que haya burbujas de aire dentro del circuito hidráulico, puesto que esto nos va a generar problemas para la succión de la bomba. Ahora vamos a limpiar la rosca de la camisa para luego colocarle una capa de pintura, puede ser pintura de aceite. Esto va a evitar que el aceite retorne o se filtre por los hilos de la rosca. Entonces tenemos que estar pendientes con este punto y vamos a tratar de evitarlo. No olvidemos apretar bien fuerte el conjunto de la bomba. Vamos a aprovechar revisar el nivel de aceite en la botella. Le falta un poco. Debemos tener recogido el gato al momento de colocarle el aceite. Debemos utilizar aceite hidráulico o similar. No debemos llenar totalmente de aceite el depósito porque esto trae problemas cuando recogemos el gato. Debemos dejar un pequeño espacio entre el aceite y el borde inferior de la botella. Pudiera ser unos 5 milímetros de distancia. Ahora colocamos nuevamente el tapón. Limpiamos un poco y colocamos nuevamente el retén en el eje de la bomba. Colocamos nuevamente la palanca de accionamiento de la bomba junto con los pasadores y los retenes de la misma. Colocamos nuevamente el distanciador o separador de las vigas laterales. Posteriormente colocamos las tuercas a los ejes transversales, tanto central como trasero. Apretamos bien estas tuercas. Para probar la bomba, cerramos la válvula de descarga o desvío y procedemos a accionar la palanca de la bomba. Podemos observar cómo el eje del cilindro comienza a desplazarse y el mecanismo del gato empieza a elevarse. Veámoslo desde otra perspectiva. Como se pueden dar cuenta, no hay fugas por el eje de la bomba y el mecanismo de elevación está funcionando de manera normal. Observamos desde otro ángulo.
Bueno, amigos míos, esto ha sido todo por el momento. Si les gustó, por favor, denle like. No olviden suscribirse a nuestro canal. Un saludo y hasta la próxima oportunidad.